Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio eclesiástico número 21. El mayor gozo que la Iglesia puede tener es por ser obediente y tener el mismo sentir de Cristo. Filipenses 1 y 2. Esta carta escrita por el apóstol Pablo a los filipenses es la única carta donde no hay censuras para la Iglesia de manera explícita ni implícita. Es una carta donde el apóstol Pablo reconoce y felicita a los filipenses por su labor en el Evangelio. Es una carta de gratitud, de gozo y de alegría, pero no deja el apóstol Pablo de enseñarles y de alertarles sobre posibles ataques de los judaizantes. Pablo se siente gozoso con la Iglesia y le dice que ese gozo puede ser completado si ellos logran comprender en su totalidad que la consolación en Cristo y la comunión del Espíritu y el afecto entrañable que hay entre ellos se debe a que son unánimes en el amor de Cristo. Así que deben evitar que las contiendas y las vanaglorias no entren en la Iglesia. Para ello, siempre deben estimar a los demás como superiores a sí mismos, porque ese es el sentir que tuvo Cristo. Y el apóstol Pablo les revela la grandiosa doctrina de la humillación de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, de la misma naturaleza, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que esto no le impidió llevar a cabo su propósito, sino que, prosigue diciendo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Uno de los aspectos del carácter de Cristo y que siempre proclamó es que Él era siervo, el siervo del Señor que cumplía su preciosa voluntad. El proceso de su humillación continúa al decirnos que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que teniendo tal ejemplo de Cristo, el cual el apóstol Pablo quiere resaltar con esta doctrina de la humillación, nos está diciendo entonces que nosotros, dentro de la Iglesia, debemos tener ese mismo sentir. Nadie es superior a otros, porque todos procedemos de la misma condición de pecado, depravación y condenación. Pero por la pura gracia de Dios y su gran misericordia, escuchamos el precioso Evangelio de Cristo y fuimos hechos parte de la familia de Dios. Así que, ¿en dónde está nuestro orgullo? ¿Dónde está nuestra jactancia? ¿Por qué pensamos a veces que somos mejores que otros? Porque aún no hemos entendido ni hemos valorado el ejemplo de Cristo. No tenemos un mismo sentir en Cristo. Y por ello es que Pablo dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Si esto hacemos, entonces el Señor producirá en nosotros tanto el querer como también el hacer por su buena voluntad. Pablo le dice a esta iglesia que él está persuadido que el que comenzó en ellos la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Por ello, la iglesia debe comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y no intimidados por nadie de los que se oponen. Pablo termina esta primera parte de su carta diciendo que solamente esto es posible cuando estamos asidos de la palabra de vida, agarrados de tal forma de ella que nos sea prácticamente imposible despegarnos de nuestra mano su palabra, como aquel valiente de David que usó tanto su espada que cuando terminó la batalla ya no podía despegar su mano de ella. Cuando hacemos de la palabra de Dios esta forma de vida, entonces provocará en nosotros el mismo sentir de Cristo, de humildad y de obediencia a nuestro Señor.